Bueno, bienvenidos a una nueva edición del blog corporativo de Norvento Energía, un espacio donde exploramos el papel de las tecnologías clave en la transición hacia un sistema energético más sostenible, flexible y resiliente. Mi nombre es Juan José Fernández Rego, soy ingeniero eléctrico por la Universidad de Vigo y actualmente responsable de explotación en Norvento Energía. Hoy abordamos un tema estratégico dentro del proceso de descarbonización, el papel de las centrales hidroeléctricas de bombeo como herramientas de almacenamiento masivo, integración renovable y garantía de estabilidad de red. En un escenario dominado por fuentes intermitentes como la solar o la eólica, el bombeo se posiciona como una de las soluciones más maduras y eficaces para aportar flexibilidad, fiabilidad y seguridad al sistema eléctrico. Para entender mejor este presente y futuro, nos acompaña Andrés Ramos Galán, doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, investigador del Instituto de Investigación Tecnológica y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas. Andrés es uno de los mayores expertos del país en modelado, planificación y operación de sistemas eléctricos complejos, con una extensa trayectoria académica y profesional. Un verdadero placer tenerte con nosotros, Andrés. Muchísimas gracias, Juanjo, por la introducción y encantado de estar aquí y participar en el blog que tenéis. Muy bien. Empezamos entonces, si te parece. Para comenzar con la entrevista, desde el punto de vista técnico, ¿qué elementos diferencian una central de bombeo reversible moderna de una central hidroeléctrica convencional? Bueno, lo primero es decir que en una central hidroeléctrica convencional lo que estamos aprovechando es la energía potencial contenida en el agua almacenada a una cierta altura que al caer a través de la tubería correspondiente mueve la turbina y la turbina mueve el generador y produce electricidad. La diferencia con una central de bombeo es que en la central de bombeo normalmente lo que hay son turbobombas, es decir, turbinas que permiten girar en un sentido o en un sentido producen electricidad y en el otro consumen electricidad y revierten o suben otra vez el agua al embalse superior. Esa es la principal diferencia. Y en un mix renovable cada vez más intermitente, ¿cómo se cuantifica el valor aportado por el bombeo en términos de reserva flotante, gestión de rampas, servicios de ajuste? Bueno, tanto la hidroeléctrica convencional como las centrales de bombeo son tecnologías tremendamente flexibles. Por tanto, se acoplan perfectamente a una función de integrar generación renovable variable o generación renovable intermitente, como sucede principalmente con la solar y la eólica. Entonces, lo que permiten es precisamente contraponer la producción solar y eólica, producir cuando estas centrales no están produciendo y, por tanto, evitar el vertido o la no producción de esa generación renovable. Eso desde un punto de vista. Desde un punto de vista operativo o económico, son centrales muy baratas, es decir, tienen un coste de inversión elevado, pero su coste de operación es prácticamente nulo, con lo cual son competitivas en cualquier momento, una vez que se ha hecho la instalación o la inversión, son competitivas para producir en cualquier momento, como tienen esa flexibilidad, son capaces de operar en cualquier momento del día o de la noche para complementar la generación renovable. Además, antes las centrales de bombeo en general funcionaban a velocidad fija. Ahora se están empezando a instalar turbinas que son capaces de generar a velocidad variable, con lo cual además permiten operar el mercado de reservas de operación, es decir, cambiar su producción instantáneamente para equilibrar la generación y la demanda o para proporcionar una reserva en el momento en que sea necesario. Eso es reciente con las centrales más recientes que se están instalando y, bueno, algunas de las que había antiguamente se están transformando para permitir esa flexibilidad en la operación. ¿Y cuál es la eficiencia energética real del ciclo de bombeo completo? Es decir, bombeo más generación. ¿Y cómo se compara frente a otros sistemas de almacenamiento, como las baterías de litio-ion o de flujo? Bueno, a ver, tradicionalmente, digamos, las centrales más antiguas, de forma casi estándar, se les asigna un rendimiento del 75%. Básicamente es como si perdieran un 15% de energía al subir el agua y el otro 15% al turbinarla de nuevo. En las centrales más modernas, yo creo que se están alcanzando rendimientos de casi el 80%, cercano al 80%, con lo cual
son cada vez más competitivas. Eso hay que compararlo con el rendimiento de una batería que normalmente está del orden del 90%, es decir, un 95% en el proceso de carga y un 95% en el proceso de descarga. Con lo cual, desde un punto de vista de rendimiento ya no hay tanta diferencia. Ajá. Y pueden competir perfectamente. La posible ventaja de las centrales de bombeo está asociada a su capacidad de almacenamiento. Es decir, son grandes baterías, normalmente tienen muchas entendiendo desde 10, 12, 20, 200 horas de almacenamiento de energía, cosa que a día de hoy en las baterías no sucede. En las baterías de ion litio no sucede. Normalmente a día de hoy tenemos baterías de 3, 4 horas de duración, con lo cual la capacidad de almacenar energía es mucho mayor en las centrales de bombeo, a una costa de una cierta pérdida de rendimiento mayor que en la batería con respecto a la capacidad de almacenamiento de la batería. Y según el PENIEC de 2023, se proyecta una capacidad adicional de 3,5 gigavatios en bombeo. Desde una perspectiva técnica, ¿es una cifra coherente con las necesidades previstas de gestión de excedentes fotovoltaicos y eólicos? Bueno, de hecho sería deseable mucho más capacidad de almacenamiento. Es decir, el último PENIEC habla de 12 gigavatios de almacenamiento sin distinguir cuánto puede venir de baterías y cuánto puede venir de bombeo. La diferencia entre uno y otro es básicamente las baterías. Yo creo que a día de hoy todavía no son competitivas desde el punto de vista económico y la instalación de baterías probablemente necesitará algún tipo de subvención, algún tipo de financiación complementaria. Y el bombeo, la pega que tiene es el tiempo que hay que utilizar para solicitar todos los permisos, hacer todos los estudios, más el tiempo de construcción, que claro, nos vamos a periodos de tiempo muy elevados. Entonces, esos 3,5 megavatios de bombeo probablemente sí corresponde a potencia que se puede instalar o tener disponible alrededor del año 2030-2031. Hay proyectos importantes por parte de compañías relevantes que están tratando de poner en marcha esa potencia de bombeo. Y entiendo que es competitivo, es decir, desde el punto de vista de inversión necesaria y la recuperación a través de los mecanismos de mercado, tanto mercado diario como mercados de servicios complementarios, como posibles pagos por capacidad, etcétera, probablemente lo recuperen. La potencialidad de potencia disponible en el sistema de bombeo global podría ser mayor. Otra cosa es la rentabilidad económica o la capacidad de desarrollarlo en un plazo razonable de tiempo. ¿Y cómo puede el bombeo contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico frente a eventos extremos o desconexiones masivas que nunca pueden pasar? Bueno, en comparación sí con otras tecnologías de respaldo. claro, claramente como sucedió en el apagón famoso de hace mes y medio o de hace ya 2 meses, bueno, pues las centrales convencionales, y ahí incluimos toda la hidráulica, toda la térmica, sea de gas natural o sea nuclear, al ser máquinas rotativas, tienen una inercia que ayuda de forma automática, sin ninguna intervención humana, a amortiguar las oscilaciones, sea por generación o sea por demanda, con lo cual de manera automática contribuyen. Además, podrían participar o participan en los mercados de servicios complementarios y, por supuesto, también contribuyen en esto. Luego, adicionalmente, y después de que se produjo el apagón, las primeras centrales que tienen que empezar a producir electricidad son las centrales hidráulicas que tienen capacidad de arranque autónomo, de arranque independiente. Es decir, básicamente empezando a producir y teniendo un cierto consumo, van creando redes o espacios cada vez más amplios donde se está equilibrando por una parte la generación que se produce y por otra parte se va acoplando demanda que consume esa generación. Con lo cual, precisamente es una tecnología, sea hidráulica convencional o sea bombeo,
absolutamente flexible en la operación y además absolutamente relevante en situaciones extraordinarias como puede ser pues, el famoso incidente del apagón de hace 2 meses más el arranque en frío que se tuvo que hacer. ¿Qué limitaciones operativas o regulatorias existen hoy en día para para que el bombeo funcione en modos más dinámicos, como almacenamiento estacional o apoyo a la red en tiempo real? Bueno, ahora estamos en un mercado, es decir, desde el 1 de 1998 estamos en un mercado. Entonces, nadie, en teoría, da consignas de ningún tipo. Es decir, es responsabilidad de las propias empresas el utilizar de la forma más adecuada, normalmente guiándose por sus expectativas de beneficios, que corresponde esencialmente a la operación óptima, no hay diferencia, el bombear cuando consideran oportuno. Entonces, claramente, si la capacidad de almacenamiento está por debajo de 6 horas, el funcionamiento normal sería ahora mismo los precios en la hora central del día, alrededor de las 2, 3 de la tarde, son muy bajas. Es el momento adecuado para bombear, para consumir energía y subir agua al embalse superior y al atardecer, a las 9, las 10 de la noche, es el momento de turbinar. Esa diferencia de precios en días como hoy, como muchos de los días del año, es significativa, con lo cual es económicamente viable. Ujú. En situaciones extraordinarias, como ha sucedido esta primavera, donde ha habido unas lluvias muy generosas, pues claramente el que ha tenido las empresas o las centrales de bombeo que han tenido capacidad de almacenamiento estacional, lo habrán hecho. El caso más paradigmático sería el de Villarino y la Almendra. O sea, Villarino son 900 megavatios y la Almendra son 2.400 hectómetros cúbicos. Con lo cual, bombear directamente para guardar en la Almendra, pues significa que si estás bombeando con precios muy baratos y lo guardas ahí, puedes ir produciendo esa energía cada vez que se acerquen precios elevados. Con lo Ujú. cual, de nuevo, da una flexibilidad muy relevante para operar de forma óptima el sistema y, por tanto, conseguir tanto los costes menores de electricidad para el consumidor, para los consumidores finales, como un beneficio elevado para las empresas, un margen elevado por cada megavatio hora que se ha bombeado para estas empresas. Ujú. ¿Qué oportunidades ve en la habilitación de centrales de bombeo con instalaciones fotovoltaicas o eólicas, tanto en generación como en consumo? ¿Hay modelos de control específicos en este tipo de integración? Bueno, a ver, en principio el tema de la hibridación tendría que estar asociado a una tecnología que de alguna forma o tengo exceso de potencia con respecto al uso que puedo hacer de ella, o tengo otra tecnología que se complementa muy bien con lo que sea. Entonces, el bombeo, de alguna forma primero, podría hibridarse con baterías. Es decir, suponiendo que sean competitivas las baterías y suponiendo que pueden proporcionar, por ejemplo, los mismos servicios complementarios, principalmente reservas de operación, que el bombeo, una forma de evitar el desgaste mecánico en el uso, digamos, de las centrales de bombeo sería sustituir esa proporción de energía secundaria o de reserva secundaria mediante baterías. Esa sería una posible hibridación. Los números económicos no sé si salen o no salen, ¿vale? Desde el punto de vista técnico tiene sentido. Y hibridar con otra tecnología tendría que estar asociado a que claramente se ve oportunidad de, bueno, pues como hemos dicho, si yo pongo paneles solares en un emplazamiento o en la mismo embalse, por ejemplo, de donde estén o paneles solares localizados por allí, dices, bueno, lo que estoy haciendo, en lugar de bombear energía solar producida lejanamente, pues estoy bombeando esencialmente energía solar producida allí mismo. En ese Ujú. sentido, tiene su, en principio, validez.
que sea económicamente rentable o que no, depende mucho de los números, de cuánto cuesta, de qué superficie, de qué condiciones medioambientales tengas que satisfacer, pero esa potencial hibridación, por ejemplo, ya se están haciendo embalses donde se está poniendo solar flotante en esos embalses. Supongo que en una superficie relativamente reducida con respecto a la superficie del embalse, pero eso puede tener sentido porque sí que se complementan bastante bien. Es decir, Ajá. vas a bombear cuando la producción solar es elevada y vas a dejar de bombear o vas a producir cuando el precio del mercado, que normalmente es al atardecer, ahora mismo en verano, a las 10 de la noche, 9 de la noche, cuando ya la producción no es solar, no es importante, podías producir sin o respetando la potencia máxima de evacuación de la generación, podrías producir con el bombeo, con la central de bombeo. Ujú. Y a medio plazo, ¿crees que el bombeo puede competir en igualdad de condiciones en mercados de capacidad y servicios de red? ¿Y qué mecanismos de retribución serían necesarios para ello? Bueno, por supuesto, es decir, el bombeo tiene todas las ventajas, aporta en principio más, nosotros en estudios que hemos hecho, aporta más firmeza en las horas críticas o puede aportar más firmeza en las horas críticas del sistema que otras tecnologías Ujú. de almacenamiento. ¿Por qué? Porque asociada a la capacidad, a la mayor capacidad de los embalses, tengo más garantía de poder estar disponible con generación en los momentos críticos del sistema, con lo cual son candidatos más que idóneos, son, digamos, los primeros candidatos a poder recibir pues esos mecanismos de retribución o mercados de capacidad o retribución por disponibilidad de la potencia en los posibles momentos críticos del sistema. Los momentos críticos, en principio, en un sistema como el español, estaríamos hablando siempre de semanas críticas de invierno, etcétera, porque es cuando menos producción solar va a haber y, por otra parte, en un invierno duro, en un invierno frío, la demanda será más elevada. Entonces, en ese momento, claramente el bombeo es una tecnología muy competitiva para recibir o para que se le remunere por esa disponibilidad en capacidad. A modo de apartado de conclusión, nos gustaría que nos dieses una reflexión o conclusión sobre este tipo de tecnología en base al desarrollo que puede tener en los próximos años. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de ventajas, todas. Es decir, es flexible, es barata, permite la integración de renovables y por ende entonces digamos, evitar emisiones de CO2. Desde un punto de vista de medioambiental, bueno, tiene un impacto medioambiental durante la construcción, luego yo creo que se integran bastante bien en el paisaje, en la geografía, etcétera, con lo cual su impacto es mucho menor. Estamos muy acostumbrados a ver centrales de bombeo o a ver embalses en España y por tanto nos parece que son, digamos, desde el punto de vista global, bastante asimilables al entorno geográfico. Desde un punto de vista dinámico, tiempo real, respuesta ante perturbaciones del sistema, lo mismo, pueden contribuir perfectamente a los momentos, por ser máquinas rotativas, a los momentos donde haya posibles situaciones más críticas. Después del apagón han contribuido y van a contribuir o contribuyen al rearranque del sistema, a la puesta en marcha otra vez. ¿Cuál es la dificultad? Las dos principales dificultades, una es el coste de inversión. No cualquier central de bombeo va a ser competitiva si la obra civil que hay que hacer es muy alta. Es decir, Ujú. a día de hoy los proyectos de bombeo que están en marcha en realidad suelen ser o modificaciones de situaciones existentes, correcciones de posibles, digamos, centrales que han estado ahí pero que no estaban aprovechadas 100% como se podía, pequeñas modificaciones con poca obra civil o con relativamente menor obra civil. Lo que a día de hoy parece menos competitivo es cuando hay que hacer todo desde cero, cuando hay que hacer Ujú. el embalse superior desde la nada, cuando hay que hacer las centrales en caverna desde la nada. Eso puede resultar más difícil o menos competitivo desde el punto de vista de inversión. Y la otra gran pega es el tiempo de desarrollo. Es Ujú. decir, eh, tanto por dificultades medioambientales, tramitación, etcétera, como por las propias empresas. Es decir,
como empresario privado es difícil que alguien, salvo que tenga mucha experiencia, que tenga mucho interés, etcétera, se embarque en una inversión cuyo punto de empezar a recibir flujo de caja está dentro de 10 años. Dice, claro, dentro de 10 años, ¿cómo va a ser el mercado? ¿Qué precios va a haber? ¿Dónde Claro, voy a poder intervenir? Entonces, se necesita para una gran inversión de ese tipo, se necesita quizá mecanismos, no sé si de apoyo, si el mercado va a ser suficiente, porque claramente las necesidades para integrar renovables, dado que la inmensa mayoría de las renovables están basadas o tienen mucha variabilidad, necesitas mecanismos de almacenamiento. Entonces, una central que dices yo la tendré disponible dentro de 10 años, pues claro, no desde el punto de vista del sistema, que es perfectamente asimilable, sino desde el punto de vista de un inversor privado, una compañía privada, es un reto relevante, es un reto relevante. Entonces, pero bueno, yo creo que como sistema eléctrico y quitando estas pegas, claramente es una tecnología que es ganadora. Si se es capaz de resolver los dos principales problemas que hemos dicho, es costes de inversión competitivos y por otra parte plazos de ejecución razonables. razonables. Ok, ok. Oye, Andrés, muchísimas gracias por tu claridad, y tu rigor y por compartir con nosotros tu visión sobre una tecnología tan fundamental como el bombeo hidroeléctrico. Ha sido una conversación enriquecedora. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. En principio, bueno, el hablar del bombeo para mí es relevante porque, bueno, he trabajado mucho con temas hidroeléctricos, con temas de gestión hidroeléctrica, con lo cual el tratar de comunicar mi experiencia y mi punto de vista, modesto punto de vista, en este blog, pues para mí es un gran placer y muchas gracias de nuevo por la invitación y A ti. espero que estos comentarios que hemos hecho pues ayuden a alguien a aclarar algo de para qué, por qué se utiliza el bombeo, se puede utilizar el bombeo en un sistema eléctrico como el español. Gracias, Andrés. Y Muchísimas gracias. a quienes nos seguís desde el blog de Norvento Energía, os animamos a seguir atentos a nuestras próximas entrevistas, donde seguiremos explorando el papel de la tecnología en una transición energética justa, sostenible y autónoma.